Señor, tú eres el único que puede llegar a cada rincón de nuestro ser, el único que puede llenar aún el vacío de nuestro corazón, porque como dicen, tiene la forma de Dios. Gracias por el Espíritu Santo, gracias porque está en medio nuestro, gracias porque está en nosotros. Señor, y aun que esta palabra tenga un lugar en cada corazón, abre nuestros oídos espirituales en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1 y 2, hay encerrado allí tanto misterio, tan grandes enseñanzas también. Cómo Dios se presenta al mundo aún desde el primer versículo, siendo Él el centro, siendo Él el creador de todas las cosas, siendo Él el supremo y por el que existen todas las cosas. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay algo que nunca podremos entender: cómo el Dios creador de todo el universo, de todas las galaxias de la tierra, de todos los animales, seres vivientes, creador del hombre, un día decidió estar dentro del ser humano. Tan imperfecto como lo somos nosotros, con necesidades, con fragilidades. Y ni más ni menos, aquel Dios que estaba desde el principio, desde el inicio. Y vemos cómo estaba esa tierra que desde allí dice estaba desordenado, vacío, lleno de tinieblas. Ese Dios un día decidió estar también dentro del hombre. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el Espíritu de Dios venía aún sobre hombres imperfectos, sobre hombres que, como nosotros, que también los utilizaba para realizar tareas específicas, ese Espíritu de Dios. Y también podemos ver cómo ese mismo Espíritu hoy trabaja dentro de nuestro ser, casi en silencio, casi sin darnos cuenta. Va trabajando, formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Y quiero ver hoy el papel, el rol del Espíritu Santo, quizás como fue un poco en el Antiguo Testamento y como lo es hoy también. Ese Espíritu Santo llamado para nosotros en la antigüedad o en el Antiguo Testamento también el Espíritu de Dios, que es muy parecido el rol que tenía antes y ahora. En fin, es el mismo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo o del rol o del papel, vemos por lo menos 4 áreas en las que Él trabaja. Número 1, regenerando. Número 2, residiendo o llenando las vidas. También restringiendo y también capacitando para el servicio. Este mismo Espíritu Santo lo hace. Y ese mismo que lo hemos visto en la antigüedad está hoy en medio nuestro. Y quiero ver rápidamente esta primera etapa o fase o área de trabajo del Espíritu Santo, que está vinculado al proceso de regeneración. En otra palabra, regenerar es renacer. Es de ahí el concepto de un nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Un día, estando Jesús en la tierra, vino hacia él un
un alto fariseo llamado Nicodemo, que quiso tener una charla con Jesús porque dice, nadie puede hacer lo que vos estás haciendo si Dios no está con él. Si Dios no está dentro tuyo, es muy llamativo. Entonces Jesús, aun si no viene de Dios, allí en San Juan 3:3, dentro de esa larga charla, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Jesús quería llegar y le decía, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? Que era necesaria una regeneración, que el cambio no era de afuera para adentro, sino que el cambio es de adentro para afuera. Donde ese espíritu que entraría en el hombre, si no comienza ese cambio, no puede entender las cosas espirituales, no puede obedecer las cosas espirituales. Entonces Jesús le dice, debe haber un cambio rotundo, un cambio de pensamiento, debe haber una obra de regeneración. Jesús le dice, siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Nicodemo debía de haber sabido, debía de haber entendido que esa obra es la obra del Espíritu Santo, que es la fuente de vida, que es aquel que regenera, que es aquel que trae esa nueva vida, que fue revelado también en ese Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Era el único que cambiaba las vidas. Por ejemplo, Moisés dijo a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, y acá estaba profetizando de lo que haría Dios en sus vidas. Aún desde su corazón, Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios había dado una orden al pueblo de Israel de circuncidar a todo hombre desde su niñez, que sea separado, un pueblo separado. Pero Moisés estaba hablando de algo más profundo también. Dice, circuncidará tu corazón. Ya desde allí haría esa marca, esa señal, esa separación de un pueblo, de alguien para Dios, donde el corazón sería entregado junto con el alma para que desde allí viva. No podemos cambiar nuestras vidas desde afuera para adentro por medio de obras como muchos creen o piensan. Las obras vienen cuando el corazón es cambiado desde adentro y es reflejado a través de obras. Esa circuncisión del corazón es la obra del Espíritu de Dios, llamado en la antigüedad, del Espíritu Santo el día de hoy. Es el mismo Espíritu y únicamente puede ser realizada por Él, porque no hay otro que pueda llegar a lo profundo del ser. Y puede lograr esa separación y puede lograr ese nuevo comienzo, puede lograr ese cambio de página, puede crear en nuestras vidas una página nueva totalmente diferente al pasado. También decía los profetas de la antigüedad en Ezequiel 36, 26 al 29, lo que haría un poquito más adelante. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres,
y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Dios prometió restaurar Israel, restaurar su pueblo, restaurar a sus hijos, no solo en lo material, como decía hablando del trigo, sino que Él lo haría desde adentro, desde lo espiritual. Pero para lograrlo, Él tiene que quitar ese corazón de piedra. Ese corazón de piedra, dice, donde pondría uno de carne, un corazón blando, un corazón sensible, un corazón que obedezca, un corazón que entienda, un corazón que escuche. Porque el corazón de piedra no puede recibir, no entra nada allí. Y esto nos pasaba a muchos de nosotros que antes de conocerle no entendíamos. No sentíamos nada, no había nada, hasta que el Espíritu Santo quiebra, rompe, hace nuevo nuestros corazones. Y pondría su Espíritu Santo dentro de ellos para transformarlos y darles ese poder para hacer solamente su voluntad, para amar a Dios, para buscar a Él. Y aún marcaba ese nuevo pacto que haría por medio de Cristo. Por impura que sea la vida de aquel que se acercaba en ese momento, Dios le ofrecía un nuevo comienzo. Nunca preguntó Dios, pero vos no podés por lo que hiciste. Jesús nunca le dijo, vos no sos digno. Jesús nunca dijo, no, vos por lo que hiciste no tenés chance. Son los hombres los que marcan esa diferencia. En Dios hay amor, en Dios hay misericordia. Y Dios ofrece un nuevo comienzo para que todos los pecados sean borrados. Y casi como un libro nuevo se comienza a escribir una nueva historia en cada uno de nosotros. ¿Cómo será que nuestros pecados son borrados? Que dice, los tiraré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Si alguien se acuerda de los pecados pasados, podemos ser nosotros, que permitimos que aquel que condena los traiga a memoria. Digo, sí, yo soy tan malo, yo hice esto, yo hice lo otro. Y así no creyendo la obra que hizo Cristo, para adelante. Él puede darte ese nuevo corazón. Él tiene ese espíritu que acepta, que recibimos esa promesa. Ni siquiera intenta remendar o reparar ese corazón destruido. Él te hace uno nuevo. No importa el viejo, ya está, te doy uno nuevo. Una vida nueva. Un cambio, un giro total en la vida. No permite que tengas ese corazón frágil, roto, que se pierde todo lo que Él te podría dar. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, yo de eso viejo quiero recuperarlo todo. No, nueva criatura. Obvio que como somos, mañana nos van a ver igual, por fuera, pero por dentro no, es nuevo. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Es más, en Isaías dice, no traigas a memoria las cosas antiguas, déjalo, Dios hace algo nuevo. No traigas a memoria. ¿Por qué tienes que cargar con la culpa del pecado, del pasado, de la iniquidad? Déjalo. Dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando dice todo, es todo. No dice, este pecado me va a servir para torturarte. No dice, este daño que hiciste va a servirme para que te esté machacando cuando te quieras levantar. Acordate lo que hiciste. No, nuevo.
nuevo para comenzar a amarle, nuevo para alabarle, nuevo para bendecir su nombre, nuevo para empezar a caminar casi como un niño, casi como un bebé, alimentándote junto a sus brazos. El segundo aspecto que el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hacía era esa permanencia o llenura, que es casi uno de los únicos aspectos que ha cambiado entre el Antiguo y el Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nos enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Usted cuando recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Y no es que usted se ha ido a su casa y total, como ya no me ven los hermanos, yo puedo hacer lo que quiera. El Espíritu Santo está con usted. De hecho, lo has escuchado muchas veces y lo has sentido, que el día que recibiste a Cristo como tu Salvador, ya no pudiste hacer lo que hacías ayer. Había algo que te decía, eso no te conviene. Y casi muchas veces sin entenderlo lo dejaste de hacer. Y había algo que siempre te decía, por ahí no, esto no se hace. Dice 1 Corintios 3, 16 al 17, el apóstol Pablo enseñando allí a los corintios, dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora. Que el Espíritu de Dios mora en vosotros, habita. Nosotros siendo el templo, Él dice no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, cuando nosotros nos vamos, este lugar queda vacío. Este es un lugar donde nos reunimos para alabar a Dios. No es que el Espíritu Santo acá tiene su casa, aquí se queda a dormir. No, el Espíritu Santo va con usted. Dice, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora está hablando de parte de nuestros cuerpos. Dice, el templo somos nosotros, es allí donde habita el Espíritu Santo. Ahora, ese templo es santo. Esa es la parte que nos toca a nosotros de cuidar ese templo. De cuidar ese templo, a dónde lo llevamos, qué hacemos, cómo lo cuidamos y cómo lo destruimos a veces. Desde que el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Muchas veces decimos que Jesús va a entrar en nuestros corazones, y sí, Jesús es también por medio del Espíritu Santo. Es ese Salvador. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente como la garantía de nuestra herencia. Hay algo que nos hace diferente desde ese momento. Hay algo que marca nuestras vidas. Hay algo que sella, que pone una garantía de que somos hijos de Dios. Dice en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esta es la obra que nosotros hacemos. ¿Cómo es que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Escuchamos el mensaje de salvación, creemos en Jesucristo, aceptamos esa verdad y somos allí nuestras vidas cambiadas y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos de ustedes dicen, ay, yo me quisiera tatuar. Tienes el mejor tatuaje de todos. Tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida. Sello que Dios lo ve y que vea al Espíritu Santo en cada uno de aquellos que dijeron un día, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo creo en esa obra salvadora. Dice que es las arras de nuestra herencia. Arras significa garantía. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Y esta es la garantía, como decía, que Dios da de que somos hijos suyos. Desde antes usted no podía decir yo soy hijo de Dios. Y muchos creen que son hijos de Dios. Hijos de Dios son desde el momento que aceptas a Cristo como tu Salvador. Pero antes eres creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios es aquel que aceptó a Cristo como su Salvador y que el Espíritu Santo mora en él. Que el Espíritu Santo habita. Porque es allí que pone una marca. Pone ese Espíritu en nosotros. Cambia nuestro nombre. ¿Qué quiere decir que cambia nuestros nombres? Nuestros nombres pasan a estar escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres pasan a ser un nombre que Dios conoce. Y aún Él nos toma y desde ese momento nos llama hijo de Dios. Quiere decir que te pone un apellido, te pone el apellido hijo de Dios. Tu nombre, hijo de Dios. Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, la permanencia del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios era selectiva o temporal. Veíamos que el Espíritu de Dios no se asentaba o estaba en cualquiera. Más bien podemos leer y entender que el Espíritu Santo venía sobre reyes, jueces, profetas, sacerdotes, en momentos específicos y para tareas específicas. Por eso podemos leer muchas veces que el Espíritu Santo vino sobre alguien. Uno de ellos, por ejemplo, es David, que encontramos en Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vemos que ese Espíritu no es que estaba adentro, sino que estaba sobre, y se levantó Samuel y volvió a Ramá. Otro de estos ejemplos, con historias casi pegadas, es la de Saúl. Primera de Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Mira, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Todos sabemos que el Espíritu de Dios no estaba todo el tiempo con Saúl. Saúl era un hombre que había sido escogido por Dios para una tarea, para reinar sobre Israel. Había sido separado para eso. Pero el Espíritu de Dios después vemos que no estaba siempre. Pero en este momento el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y aún profetizaba en medio de estos profetas. El libro de Jueces nos cuenta que el Espíritu Santo vino sobre alguno de estos jueces. Me acuerdo de Gedeón en este momento, pero voy a hablar de otro más conocido, Sansón. Que a alguno de ellos Dios los ungió, los separó para librar a Israel de sus opresores. El Espíritu descendía sobre estas personas para hacer tareas específicas, para obrar de manera con sabiduría. El Espíritu Santo era esa señal del favor de Dios sobre una persona, como el caso de David, por ejemplo. Pero si el favor de Dios dejaba a esa persona, el Espíritu se apartaba. ¿Cómo puede ser? Un ejemplo es Saúl. Otro ejemplo es también Sansón. Mire, 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es como que el Espíritu venía, tomaba una persona para una obra, para una tarea, para un tiempo. Pero también el Espíritu se apartaba. Quizás tenía mucho que ver lo que hacían, cómo se movían, si obedecían o no. Uno de los jueces de Israel fue Sansón. Dice en Jueces capítulo 14, versículo 6,
y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Como podemos ver, Dios usó a Sansón, y muchas de esas veces que Dios había usado, podemos leer esta frase: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Pero también cuando estuvo con Dalila, vemos cómo estos hombres que habían sido separados para Dios, también eran hombres imperfectos. Eran hombres que, si buscaban a Dios y permanecían en Dios, Dios tenía, por medio de su gracia, estaba con ellos, como lo hizo con Samuel casi toda su vida. ¿Por qué Dios utilizó a personas imperfectas? Una de estas era Sansón. Él tenía una gran debilidad. Su debilidad eran las mujeres y tenía gusto con desobedecer a Dios. Pero eso no dura para siempre. Dice, pero esta debilidad también fue la causa de su caída, la causa de su muerte, la causa de su separación total de Dios. Cuando estaba con Dalila, dice, en Jueces 16:20, allí ella quería descubrir el secreto de su fuerza. ¿Por qué Dios estaba con él? ¿Por qué Dios venía sobre él? Porque Dios lo que hacía por medio de estos hombres era para librar al pueblo de Israel de los filisteos y de los otros pueblos que lo atacaban. Entonces en esta ocasión, 16:20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, porque recuerda que él le mentía dónde estaba el poder de su fuerza, que si hace tal cosa ya no voy a tener más fuerza, hasta que le reveló que si el cabello de él se cortaba, era cuando esa era una de las señales que Dios había puesto en su vida. Iba a perder su fuerza. Entonces él decía: bueno, no pasa nada. Jugaba con esa gracia, jugaba con esa santidad, jugaba con lo que Dios le había dado. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Escuche, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste que es jugar con Dios, jugar con la gracia, jugar con la misericordia. Y pensamos: no, si Dios está conmigo, total es un Dios de amor, total es un Dios que perdona. Y como les pasó a estos, dice, y el Espíritu ya no estaba. Ya no tenía esa fuerza, ya no era nada de lo que era antes. Si bien en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo mora en los creyentes, también podemos entender que el Espíritu Santo se entristece. Sabemos que podemos desobedecer al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que cambia. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos reprende. Pero aún así somos desobedientes. No hemos cambiado mucho desde aquel entonces hasta ahora. Lo que sí ha hecho Dios, esa gracia y esa misericordia de que ese Espíritu Santo que antes venía sobre alguien, hoy está en nosotros. Y podemos decir: no, pero antes era más fácil. Ahora vivimos en tiempo de la gracia. Quiero decirte que hay más responsabilidad todavía. Porque Dios, ese Dios santo, está dentro tuyo y dentro mío. San Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Y esto lo sabemos, aún nosotros mismos lo hemos comprobado desde el día que antes que hemos conocido a Cristo, el Espíritu Santo no estaba en nosotros.
¿Por qué no puede recibir? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo que está con nosotros y que está en nosotros. Es ese Espíritu Santo que está cada día. Jesús promete el Espíritu Santo como un don permanente, no reservado para unos pocos, no reservado para alguno especial, sino para cada uno. Aún para el que se cree menos, no, ¿qué puede hacer Dios conmigo? No, el Espíritu Santo está en ti. Si obedeces, no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Hay cosas que nosotros somos restringidos para hacer. ¿Por qué? No porque el Espíritu Santo no quiera, ni Dios no quiera, sino porque nosotros no obedecemos. Porque seríamos casi ilimitados, con cuerpos limitados para la obra de Dios. Desde allí, desde ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia. El tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es ese freno al pecado. Dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los hombres vivían 800, 700, 900 años, y un día dijo, no, los días del hombre no pasarán de 120. ¿Por qué? Cuanto más tiempo tenemos, más pecamos. Que después lo bajó a 70. En los más robustos dice 80. ¿Y a causa de qué? Fue el pecado. Parece indicar que el Espíritu Santo refrena de este modo también el pecado. Vemos ese freno a lo largo de la historia, trayendo avivamientos, quitando, poniendo, para que el pecado no llegue a su máxima expresión, que cada día quiere avanzar y quiere avanzar y quiere avanzar y quiere avanzar. Como lo dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Hay un enemigo que se levanta contra todo lo que es de Dios. Hombres, personas, actividades al mismo Dios. Y aún dice que en este momento se levantará ese anticristo haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de cuánto yo estaba también con vosotros y os decía esto. Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene al fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este que detiene esa iniquidad? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que detiene, marcando los tiempos de Dios hacia las vidas y hacia la humanidad. Él es el que refrena, todavía no. Porque un día será también levantado el Espíritu Santo y ese espíritu del anticristo será suelto. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando ese hombre de pecado sea revelado, el Espíritu Santo está refrenando el poder de Satanás y lo apartará para cumplir su propósito. Mira, si el Espíritu Santo hará eso con los tiempos, lo hace a su vez con nosotros todos los días. Ese mismo Espíritu Santo dentro mío y dentro tuyo es el que te llama la atención en la tentación.
cuando viene la tentación, siempre vas a tener dos salidas. Una hacia la tentación y otra hacia afuera de la tentación. Y te da la posibilidad de escoger la salida que dice exit. Corre. Ese no es el lugar. Eso no lo hagas. Ya lo habrás sentido, ya lo habrás vivido. Es el que te retiene a la hora de pecar, el que te dice, no, pará, no lo hagas, no lo digas, no toques, no vayas, no mires. O no, dígame si no lo hace. Es el que enciende esa luz de advertencia, peligro, cuidado. Y queda en nosotros esa posibilidad de obedecer o desobedecer, trayendo cada una de ellas su consecuencia. Cuando obedecemos hay bendición y cuando obedecemos hay maldición. Entonces es el Espíritu Santo que refrena a su vez el poder del maligno, de las tinieblas a avanzar sobre el mundo, y a su vez refrena dentro de nosotros, da esas señales de advertencia cada día. Y este cuarto aspecto del Espíritu, aún desde el Antiguo Testamento, es capacitar para el servicio. Tienes el Espíritu Santo y bueno, ahora algo te va a dar para hacer. Ese Espíritu Santo capacita a las personas para servir. En la antigüedad podemos ver, por ejemplo, dos hombres, Bezalel y Aholiab, que decía en Éxodo 31, 2 al 6, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mira, lo he llamado, lo he apartado, dice, y lo he llenado con el Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. Es ese espíritu que da capacidades, dones, talentos. Lo sigue haciendo, sigue dando. Pero ahora cada uno de nosotros con ese don, con esa capacidad, cuando Dios te lo da, es para el servicio de Dios, es para el servicio de la comunidad. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Sea poco, sea grande, ¿qué has hecho? Muchos que lo usan para Dios, para el servicio para Dios, para honrar a Dios, y otros lo usan para honrar a sus vidas, para el servicio del mundo. Y ese Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que capacitó a todo esto, en ese caso era para la creación del tabernáculo, que ustedes lo ven, era maravilloso, glorioso, en los detalles que tenía. Y ahí estaban estos. Y Dios da dones a los hombres hoy en día para tareas específicas también. Muchos de esos dones son sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, poder discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñar, evangelismo, ayudar a otros, servicio, servir, administración, buen ánimo, generosidad, liderazgo, compasión. Todo esto son aún dones que Dios da. ¿Podemos tener más de uno? Por supuesto. ¿Podemos tener uno? Sí, estoy seguro que usted tiene al menos uno. ¿Lo usa?
¿Lo usa para Dios? ¿Lo usa para gloria de Dios? ¿Lo usa para servir a los hombres? Y debemos resaltar por sobre todas las cosas una de las manifestaciones más importantes del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y aún visible es nuestra forma de vivir, es nuestro testimonio, es lo que somos. El Espíritu Santo mostrando el fruto del Espíritu Santo. Que cada uno puede decir, pero vos sí, la semana pasada eras distinto y ahora respondés distinto. Hay un gozo, hay paz. Como dice, es manifiesto el fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es reflejado. Quizás en distintos tiempos va creciendo a medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira, si tú eres de Cristo realmente, ay, no tengo una lucha con la carne, eso es porque no la crucificaste. Yo no puedo, la carne siempre puede más conmigo. ¿Y por qué le das de comer a la carne? Porque obedeces a los deseos de la carne, por eso la carne puede más. Por eso dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alimenta el Espíritu. No alimentes tus deseos y pasiones carnales, alimenta tu espíritu y el Espíritu cada día irá creciendo en ti. Tanto el fruto del Espíritu será manifiesto como los dones serán reflejados. No podrás entender y no podrás creer cómo de un hombre tan débil, de una mujer tan débil, Dios hace algo tan maravilloso. Es más, nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es levantado y nosotros vamos menguando. Si tú estás siendo levantado cada día, te sientes más orgulloso, quiero decirte que el Espíritu Santo no está obrando en tu vida. Es tu carne que está siendo alimentada. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a amar, a traer gozo, a servir, a vivir para Cristo, a dar tu vida para Él, a humillarte delante de Él, a glorificarle a Él solamente. Y podemos ver a quién estamos dando de comer. Y cada cristiano está llamado a vivir en obediencia al Espíritu Santo, dejándose guiar por aquel que estuvo aún desde el principio. Si tan solamente entenderíamos quién es el Espíritu Santo, si tan solamente entenderíamos que es Dios dentro nuestro, ese Dios creador del cielo, de la tierra, aquel Dios que pudo ordenar todas las cosas, ¿crees que no va a poder ordenar tu vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ese Dios que habló a reyes, a profetas, a jueces, ese mismo Dios habita en nosotros y sigue hablando y sigue obrando a través de nosotros, a través de los hombres. Si tan solamente le permites obrar. Cada vez que tú te acercas, cada vez que tú te rindes, cada vez que tú le dices lléname, cada vez que tú le dices cámbiame, cada vez que tú le dices yo no puedo, cada vez que tú le dices líbrame de esta carga, el Espíritu Santo continúa obrando, continúa trabajando. Él no se cansa, Él no duerme, Él no dice hoy no puedo. Él está allí. Él está esperando que te acerques. Él está esperando que abras tu boca y digas ven, obra en mí, trabaja en mí. Él está esperando que diga yo solo no puedo.
claro, estaba ahí a la par. Si querías hacer todo solo, yo te quiero ayudar. Puedes ponerte de pie. Y quizás tengas una oración para hacer, puedes hacerla. Puedes decirle: Santo Espíritu, obra en mí, trabaja, perdóname. Santo Espíritu, así como has hablado hoy a cada uno de nuestros corazones, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la paciencia, te damos gracias porque estás formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, y sabemos que cuando pedimos ser llenos, no es cuánto tú nos puedes dar, sino cuánto nosotros también permitimos. Tanto más nosotros abrimos nuestras bocas, nuestras vidas, nuestros corazones a ti, tanto más somos llenos de ti. Tú estás en medio nuestro, tú estás en nosotros. Señor, quiero permitirte trabajar y obrar en todas las áreas de mi vida, no solamente en algunas. Señor, obra, no te detengas, no detengas la obra que has comenzado. Señor, no detengas la obra aún que has comenzado y el propósito por el cual aún me has atraído. Señor, usa mi vida, usa nuestras vidas. Señor, ayuda a formar esa imagen de Cristo cada día en nosotros. Vasos frágiles, Señor, tantas veces desobedientes, tantas veces rebeldes. Señor, desde ese corazón que hiciste nuevo, Señor, ahora que esté limpio para tu honra, para tu gloria. Santo Espíritu, úsanos. Santo Espíritu, levántate. Santo Espíritu, manifiéstate en medio nuestro. Santo Espíritu, aquel que equipas la iglesia, aquel que equipa, Señor, a hombres y mujeres aún imperfectos para hacer tu obra. Te necesitamos, Santo Espíritu. Ven sobre nuestras vidas.